Hola, ¿qué tal? Les saluda Blanca Elia Jiménez Guzmán, docente del CEBETIS número 91 y del IESIT en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Muy contenta de participar nuevamente en estas jornadas de investigación y educación, ya es la 10ª, y muy emocionada por la invitación realizada por la Asociación Vida y Ciencias y el Club de Ciencias Libertad, con sede en Cerrito, Entre Ríos, Argentina. En esta ocasión vamos a tocar el tema la inteligencia artificial transformando la educación. Así es que comencemos. Un poquito de historia para ver cómo ya se concebía la inteligencia artificial aún antes de Cristo, a través de esta indagación de los grandes filósofos como Aristóteles, donde ellos se preguntaban constantemente cómo se aprende, cuál era el proceso de realizar ese razonamiento, ese recuerdo que realizamos los seres humanos. Entonces, desde ahí surge esa idea de la inteligencia, cómo se dan los procesos de inteligencia. Con el paso de los años, en 1315, con Ramón Lull, él habla por primera vez acerca de ese sueño que tuvo de las máquinas que fueran capaces de razonar. Así, en 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts proponen la red neuronal artificial, ya que fuera capaz de aprender y resolver funciones lógicas. El término de inteligencia artificial ha sido muy controversial para poder identificar quién fue su creador. Muy comúnmente se habla de Alan Turing. Sin embargo, el investigador Ponce nos sugiere a estos tres personajes por las diferentes aportaciones que han hecho. Alan Turing en 1950, con su artículo Computing Machinery and Intelligence, propicia que los universitarios y grupos de investigación se interesen por esta temática. A su vez, John McCarthy, en 1958, crea el lenguaje Lisp, que es el primer lenguaje que ya está enfocado al desarrollo de la inteligencia artificial. Marvin Minsky, en 1961, promueve el artículo Hacia la inteligencia artificial. Así, con el aporte de estos tres investigadores, se da a conocer aún más la inteligencia artificial. Sin embargo, como ciencia, todavía no es reconocida. Esto inicia en 1956 a través de una conferencia en Dartmouth College que lo promueven McCarthy, Minsky, Cloud y Shannon, investigadores que dan inicio a la era de la inteligencia artificial. Y hay un receso entre los años 60 y 70 en donde se promueve ya el uso de juegos, por ejemplo, que pueden algunas máquinas jugar al ajedrez con personas. Ya tienen cierto razonamiento, aunque sea sencillo, pueden resolver problemas y este lento avance es provocado porque solo algunas universidades deciden incursionar e invertir en el desarrollo de esta tecnología. Fue hasta 1980 cuando la industria ya pone los ojos en la inteligencia artificial, se crean las redes neuronales y es cuando toma mayor auge. Sin embargo, hasta 1990 es cuando se reconoce ya como una ciencia y surgen diferentes líneas de investigación. Se trabajan también con las redes ocultas de Markov, las redes probabilísticas y los agentes inteligentes, propiciando entonces este nuevo auge para la inteligencia artificial ya reconocida ahora como ciencia. Respecto a la definición, también es un poquito complicado porque incluso para definir la inteligencia de los seres humanos se encuentran con la problemática siguiente que nos proporciona Ponce. ¿Cómo es posible que un diminuto cerebro que sea biológico o electrónico tenga capacidad para percibir, comprender, predecir y manipular un mundo que en tamaño y complejidad lo excede? Entonces vean que es algo un tanto incomprensible, ¿no? Pues pueda concebir algo tan grande como el universo entero. Por lo tanto, la definición de inteligencia artificial pues se complica aún más. Sin embargo, vamos a compartir algunos aportes, por ejemplo, de IBM, que nos dice que la inteligencia artificial aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana.
Así también otra definición lo proporciona Ponce. eh, Nos dice que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales que se ocupa de los símbolos y métodos no algorítmicos para la resolución de problemas. Tenemos una definición más, que es la ciencia que busca la comprensión profunda de la inteligencia. Vean entonces que tenemos varias definiciones para poder tratar de comprender qué es esa inteligencia artificial. Las áreas que abarca, vamos a empezar por la primera, que es la representación del conocimiento y razonamiento. Para poder identificar esta área, se basa en el test de Turing, que consiste en interactuar entre máquina y humano sin que ninguno de los dos vea y con quién está interactuando, tener cierta conversación, detectar las respuestas lógicas a las preguntas que se les realizan, y si la máquina logra convencer al humano de que está platicando con un humano, entonces se justifica o se considera que esa máquina o ese software es inteligente, es pensante, dado que demuestra esa capacidad de suplantar a los humanos mediante un comportamiento lingüístico. Respecto al aprendizaje automático, recordemos que una computadora ha sido capaz desde sus inicios, de crear operaciones, de realizar procesos, de adaptar ciertas condiciones. Sin embargo, el aprendizaje automático es lo que hace la diferencia entre la inteligencia artificial. Entonces, su objetivo es lograr que las computadoras comprendan, que aprendan elementos nuevos fuera de los que están programados. Y esto lo realiza basándose en 5 paradigmas, que son los algoritmos evolutivos, conexionismo y redes neuronales, simbolismos, redes bayesianas y razonamiento de analogías. Entonces, si se considera que si una máquina es capaz de aprender cosas nuevas, entonces se considera que se puede adaptar a un mundo cambiante, que es una condición especial para los seres humanos. Y si la máquina lo logra, entonces se considera inteligencia artificial. Respecto al procesamiento del lenguaje natural, como agentes conversacionales, existen dos tipos, los chatbots y los agentes virtuales. Los primeros corresponden a esos diálogos que se pueden tener con un servicio de mensajería, que son utilizados en las empresas de e-commerce, en algunas escuelas, en servicios en donde el que está interactuando con nosotros es un robot, pero es algo tan convincente que cuando nos damos cuenta ya le estamos dando las gracias, a pesar de que ya sabemos que es un software, que es un robot el que nos está contestando, el que está interactuando con nosotros. Sin embargo, es algo muy útil, muy práctico, porque permite que esas cuestiones cotidianas las pueda responder un software. Y el siguiente elemento, que son los agentes virtuales, son algo un poquito más avanzados que los chatbots, porque sí reconocen algunas preguntas más complejas y ofrecen servicios que incluso pueden ser controlados con nuestra misma voz. Por ejemplo, en una casa con tecnología como domótica, pueden controlar distintos elementos a través de la voz, como encendido y apagado de luces, apertura de puertas, y es todo esto apoyado de la inteligencia artificial y de estos agentes virtuales. Simplemente en la vida diaria los usamos. Por ejemplo, el Alexa, que es muy utilizado para reproducir música, para incluso nos puede dar la situación del clima, noticias, y también puede controlar algunos elementos de la casa. O el Google Home también. Todos estos elementos utilizan procesamiento de lenguaje natural y el Machine Learning, que es el aprendizaje a través de los elementos autónomos. Otro elemento es visión por computadora. También estos robots o estos software tienen que estar diseñados con una serie de elementos extras, como sensores que le permitan interactuar con el mundo que les rodea para detectar objetos, distancias, formas, pesos y otras características o habilidades que le permiten reconocer esos elementos en el entorno y que le
puedan dar información para saber qué hacer o cómo actuar. Así también la robótica, que debe tener esa capacidad para manipular objetos, para determinar a través, obviamente, de estos sensores acerca de las distancias para que no vaya a tirar un objeto. Si va a transportar un objeto, debe tener la capacidad de tomarlo con la presión exacta para que no se le caiga, pero también que no sea tan fuerte para romper el recipiente en donde está tomando ese elemento. Y así también para transportarlo. Si nosotros tomamos un vaso con la mano, en la robótica hay que programar que no se mueva, porque si la muñeca gira puede tener esa posibilidad de derramar el contenido en el vaso o lo que esté transportando. Entonces es parte de las funciones y combinados con la visión por computadora y la robótica para que la inteligencia artificial pueda funcionar como tal. Así también el reconocimiento automático del habla, en donde la máquina debe ser capaz de reconocer y utilizar el lenguaje de los humanos. Imagínense si entre nosotros a veces no nos entendemos o no somos capaces de identificar a veces de acuerdo a los tonos que manejemos en cada región, no entendemos qué nos están diciendo. Figúrense en una computadora, ¿no? ¿Cómo va a poder reconocer qué es lo que le están diciendo si la computadora entiende en un lenguaje máquina que está compuesto por ceros y unos? Sin embargo, en inteligencia artificial, una de las funciones o de las áreas que abarca es que debe reconocer el habla, los sonidos, para poder ir construyendo frases, tanto básicas como complejas, para poderse comunicar con las personas. Ven entonces que todo esto de la inteligencia artificial pues no es algo completamente nuevo, ya se venía trabajando desde la mitad del siglo pasado y ha venido avanzando con respecto al desarrollo de las TIC, que es la tecnología de la información y la comunicación, para podernos ayudar o apoyar en nuestras labores cotidianas en casi todas las áreas. Pero todo esto, ¿cómo se consigue? Nosotros como humanos, para realizar alguna actividad muy importante, debemos hacer una práctica. Si queremos presentar una prueba de matemáticas, tenemos que hacer diferentes ejercicios, entrenarnos para poder tener una visión general y estar capacitados para resolver diferentes problemáticas, la que nos vayan a presentar en la prueba. Entonces, es algo muy similar a lo que se realiza con la inteligencia artificial. Se consigue a base de entrenamiento. ¿Y cómo se realiza el entrenamiento? Pues a través de algoritmos que se le colocan en la base de datos de la inteligencia artificial, pero no son una o dos, sino son millones de datos similares que forman o que integran esa base de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos que reconozca rostros humanos a diferencia de rostros de animales o de otros objetos, ¿qué tenemos que hacer? Pues introducir millones de imágenes de rostros humanos a la base de datos de la inteligencia artificial, para que así pueda detectar entre los diferentes patrones y reconocer cuáles son los rostros humanos. Así, cuando se le presente un nuevo rostro, aunque no esté en la base de datos, a través de los patrones que ya puede identificar con las millones de veces que ha detectado, pueda identificarlo como un rostro humano, a diferencia de un rostro de un gato, por ejemplo. Y todo esto, este auge de la inteligencia artificial es mucho más rápido a partir del 2010 porque se abaratan los costos y obviamente esto permite que la inteligencia artificial se aplique no únicamente a la parte de la industria o en alguna universidad como prueba, sino que también las aplicaciones ya estén al alcance de otras áreas como la economía o la sociedad en general. Por lo tanto, el auge es mucho mayor a partir de este año. Ahora bien, analicemos las aplicaciones de la inteligencia artificial en los diferentes aspectos. Todas estas aplicaciones son elementos que nos van a proporcionar información, ayuda para tomar decisiones en cualquier momento o en cualquier situación de la vida cotidiana. La primera que aparece en nuestras diapositivas es el análisis de imágenes, audios y videos.
Dice que les voy a comentar algo muy curioso que me sucedió. Yo tengo una hermana mayor que somos muy parecidas. Entonces, ella recientemente se crea su perfil del Facebook y ya ven que el Facebook tiene también software de inteligencia artificial para detectar rostros, de tal forma que cuando uno sube una fotografía, detecta y te sugiere si quieres etiquetarte. Entonces, mi sobrina sube la foto de mi hermana y me detecta a mí, que soy esa persona de la foto que acaban de subir, pero era mi hermana. Primero lo tomamos de una manera muy cómica, nos reímos, pero después me surgió la inquietud y hasta cierto punto el miedo, porque es un analizador de imágenes, es inteligencia artificial. Menos mal que es el Facebook, pero figúrense que fuera el software que tuviera la policía. Entonces, en la búsqueda de un asaltante o de una persona que haya cometido alguna infracción y se confunda de esa manera, ¿no? No le quiero echar tanto culpa a la inteligencia artificial porque sí nos parecemos bastante, sin embargo, pues sí es algo un poquito crítico que todavía se tiene que pulir, al menos en esa parte del Facebook, pero sí a eso se refiere el analizador de imágenes que puede detectar rostros, huellas digitales, detectar o reconocer entre autos, entre flores. Hay aplicaciones incluso que al tomarle la fotografía a la flor, pues se puede programar y decir las características de esa flor a través de la detección de las imágenes. Bueno, audios, videos es algo muy similar para trabajarlo con inteligencia artificial y que ayude en esa toma de decisiones. Respecto al procesamiento y traducción del lenguaje natural, también se utiliza, es muy utilizado para poder realizar esas órdenes hacia la domótica, como les comentaba hace un momento, para que pueda apagar una luz, para que pueda abrir una puerta, para que pueda encender el auto. Y simplemente cuando nosotros utilizamos un servicio en nuestra aplicación de celular, que ya hay traductores de voz a texto, y eso era algo, era un sueño en nuestra época de estudiantes, y que ahorita ya lo tengamos tan a la mano o en nuestros bolsillos en una aplicación de celular, fantástico. Y todo esto es parte de la inteligencia artificial. Respecto a los vehículos autónomos, bueno, esto es algo que ya lo tenemos en puerta, ya existe, sin embargo, todavía no tenemos esa confianza con respecto a ellos. Aquí en la imagen estoy compartiendo un vehículo de un repartidor de pizzas en donde se le hace el pedido a la empresa, el personal de la empresa va y coloca el pedido en la pizza calientita con sus papitas y lo que hayan pedido en el auto y lo cierra y se va. El auto tiene la capacidad de, a través del Google Maps y todos los sensores que tiene, de llegar al domicilio. Llegando al domicilio, se le manda un mensaje a la persona que lo pidió para que salga y en la parte de afuera tiene una tableta en donde se le proporciona un código, o la inteligencia artificial programada baja el cristal para que la persona pueda tomar su pizza y oprime el botoncito de que ya la recibió y el auto se regresa a su origen. Entonces, esto es completamente autónomo y eso también a través de la inteligencia artificial para ir viendo, buscando el camino adecuado y viendo también los semáforos, las personas que se atraviesan, y todo esto basado en inteligencia artificial. Actualmente todavía no confiamos tanto por este temor que tenemos. Sí va una persona sentada en el vehículo, pero va haciendo nada. Inteligencia artificial ahí ya está funcionando. En los servicios de atención al cliente también hay ciertos lugares como hoteles. Hay un hotel en China con actividades para niños, actividades recreativas turísticas, en donde la mayoría de las personas que están atendiendo la recepción son robots. Incluso hay unas que tienen forma de personas y otras que tienen forma del dinosaurio, porque es un parque temático. Entonces, ya esos elementos de servicios al cliente, pues también se están supliendo. Y ojo también en esto, que hay que orientar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros familiares que todavía están estudiando hacia qué carrera van a escoger, van a elegir, porque hay muchas
que a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología, se van a suplir muchos de los oficios. Ya no se requiere de una persona ahí, sino que se está supliendo por esa inteligencia artificial. Entonces sí también debemos estar preparados y preparando a los jóvenes a que desarrollen esa innovación, esa capacidad de resolución de problemas, porque la parte productiva, laboral, día con día se está modificando y si no se preparan, muy probablemente esa carrera en la que estaban pensando ya quede obsoleta y no tengan un trabajo como ellos esperan, ¿no? Entonces, es importantísimo que nos preparemos en todas esas habilidades STEM para el desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, incluida, por supuesto, el área de robótica, la inteligencia artificial. También entonces se pueden detectar fraudes financieros, el control de procesos, el arte sintético, me llama mucho la atención. De hecho, aquí en la imagen comparto ese cuadro en la parte superior izquierda, en donde es una imagen creada con inteligencia artificial y algunos no están de acuerdo en llamarle arte o arte artificial, pero por eso se le coloca como arte sintético, porque no es real, no es creado por un humano, pero a través de la inteligencia artificial diseña y crea. Entonces ahí está el arte sintético. Hay software que están en la red que a través de ciertas palabras o ciertas secuencias, formular cierta oración, puede generar este arte como el que estamos compartiendo en estos momentos. Incluso el día de ayer estaba viendo un reportaje y decían que con inteligencia artificial se había creado una imagen de la vida después de la muerte, qué sucede después de la muerte, ese camino que muchos indican cuando por alguna razón de enfermedad o de accidente tienen unos momentos, unos minutos eh, inconscientes o en estado de coma. Al regresar comentan algunas situaciones y a través de la inteligencia artificial pudieron plasmar cómo se vería ese momento o ese lugar. Y también plasman acerca del Mictlán, que es el mundo de los muertos de acuerdo a nuestras culturas prehispánicas mexicanas. Y también a través de la inteligencia artificial se muestra cómo sería ese Mictlán, que es algo muy, muy interesante, que también se puede aplicar a la educación. Juegos digitales inteligentes, ambientes de aprendizaje personalizados, que vamos a ampliar un poquito más de esto cuando entremos a la parte educativa. Diagnósticos clínicos, por supuesto, muchísima aplicación en la cuestión médica, porque tenemos que tomar decisiones en segundos. De ello depende la vida de las personas. Por lo tanto, la aplicación de la inteligencia artificial es fundamental en esta área clínica. En búsqueda de información también, día a día nosotros lo estamos utilizando. Anteriormente en mis tiempos pues, buscábamos en libros, conocíamos las bibliotecas, buscar en el índice. Y actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Las palabras en el buscador y a través de inteligencia artificial se muestran los resultados más comunes y son millones. También ahí estamos empleando, sin darnos cuenta tal vez, de una inteligencia artificial en nuestro día a día y no únicamente en computadoras, también lo hacemos en nuestro celular, también lo hacemos cuando buscamos una dirección, comida, un lugar recreativo, un evento cultural a través de nuestro celular para ver qué podemos hacer el fin de semana. El cuidado de adultos mayores también está tomando mucho auge a través de la inteligencia artificial para proporcionar esos sensores y detectar si la salud de esas personitas muy importantes para nosotros que generalmente en estos días se quedan solitas en casa. Entonces, esa inteligencia artificial está siendo también de mucho apoyo para proporcionar información respecto a cómo se encuentran ellos en casa. Y la automatización de procesos industriales, también comparto ahí una imagen en la parte inferior derecha acerca de los robots que ensamblan automóviles. Fíjense que cuando era pequeña que escuchaba o leía acerca de los robots y yo me los imaginaba de una manera muy romántica, eh, muy ilusoria, ¿no? De que los robots pues debían tener nuestra forma, una forma humana con una cabeza, un tronco, dos extremidades superiores y dos inferiores, el rostro. Y cuando tuve la oportunidad de visitar Cuernavaca, Morelos, aquí en México,
la empresa Nissan, que fabrica automóviles, y me dijeron, eso es un robot. Y yo lo veo y es eso que están viendo ahí. Bueno, creo que era un poco todavía de menor complejidad. Entonces yo vi un brazo que se movía y hacía perforaciones. Y yo decía, esto no es un robot. Pero bueno, si nos basamos en el concepto de robot, que es una máquina de operación automática que sustituye al trabajo humano, definitivamente es un robot. No necesariamente debe tener un rostro, unas extremidades como las nuestras. Simplemente es algo que sustituye, esa máquina que sustituye al trabajo humano y que en esta aplicación en la industria, pues es fabulosa porque tiene esa precisión que se requiere en este caso de los automóviles que tuve la oportunidad de ver hace muchos años, pues tiene la precisión exacta para hacer la perforación para la puerta, para la colocación y que todo embone, y no como nosotros, un ser humano, que nos podemos equivocar por 1 o 2 milímetros y que sí es muy importante en el momento de embonar las piezas. Ahora vamos a la contribución de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo está transformando la educación? Los sistemas de enseñanza adaptativos consisten en plataformas que se van adecuando de acuerdo a las necesidades del estudiante. ¿Cómo se obtienen? Realizan ciertos cuestionamientos en donde los alumnos responden y con base en las respuestas, el sistema de inteligencia artificial decide a través de los algoritmos programados cuál va a ser tanto la dosificación de temas como el grado de dificultad. Y también sirve para poder atender a mayor personas al mismo tiempo. Por ejemplo, en China existe una plataforma que se llama Liulishow, que es adecuado para la enseñanza del inglés, y entonces tiene una capacidad de atender en línea a 600,000 estudiantes. O también en Kenia con la plataforma Msure, que está diseñada para impartir lecciones y está enfocada a las habilidades de los estudiantes de manera particularizada, pero además informa tanto a los padres de familia como a los docentes acerca del progreso de esos estudiantes. En Uruguay también existe un sistema que es el Bettermath, que está enfocado al aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo actividades y ejercicios interactivos y nuevamente se adapta al nivel de cada estudiante. No es algo mecánico, sino que va variando de acuerdo al grado de respuesta de ese estudiante y también proporciona información al docente acerca de esa ruta que ha seguido el estudiante y el progreso que ha tenido. Y así existen muchos. Otro de ellos es el RoboTutor, que es una aplicación móvil que fue dirigida a niños entre 7 y 10 años que por alguna situación no podían acudir a la escuela, y esta aplicación móvil está diseñada para ayudarles en el aprendizaje de la lectoescritura y también tiene ciertas operaciones aritméticas básicas y que el niño no requiere no forzosamente tener un acompañamiento de un tutor o una persona adulta a su lado. Bueno, existen muchísimas aplicaciones más y no acabaríamos en muchas horas hablando de los ejemplos de esos sistemas de enseñanza que ya se usaban desde hace mucho, las plataformas e-learning, y sin embargo en pandemia esto fue una ayuda tremenda que tuvimos. Yo no me alcanzo a imaginar cómo fue hace 100 años con una pandemia anterior y cómo pudieron sobrevivir, porque nosotros tuvimos, a pesar de las cosas negativas que trajo, pero tuvimos este acceso a la nube, a la red, a la comunicación. No estuvimos aislados por completo, sí, físicamente sí, pero teníamos esta ventana al mundo que es el Internet. Gracias a esta tecnología es que me puedo encontrar incluso ahorita compartiendo con ustedes en esta 10ª jornada de educación. Respecto a las plataformas de trabajo colaborativo, también es un aporte muy importante en la educación, debido a que cuando no se tiene el medio o el recurso para estar en contacto directo, pues se aprovechan estas plataformas en donde a través de foros de discusión se pueden compartir tanto comentarios como trabajos completos para que de manera asíncrona los diferentes estudiantes puedan tener acceso
Las plataformas de juego también son súper importantes y muy aplicadas a la educación. Sabemos que no dejamos de ser niños, entonces esta parte lúdica se puede aplicar a diferentes edades. Y en educación en medio superior se ha estado trabajando mucho también esta gamificación de la educación, de tal forma que los chicos pueden utilizar una plataforma que a través de juegos pueden hacer la modelación de su avatar, de su personaje, se pueden hacer reconocimientos faciales incluso, eh, y en la dinámica del juego establecer preguntas y establecer actividades que vayan acorde al tema o el contenido de alguna asignatura y que ellos a través de juegos vayan superando o vayan pasando o vayan respondiendo adecuadamente a estos cuestionamientos para que vayan adquiriendo poderes, para que vayan avanzando en niveles y esto hace muy atractivo a los chicos el trabajar con estas plataformas desde pues sus hogares y aplicando todo lo que se ve en un contenido de alguna asignatura. Y uno de los ejemplos del software para este tipo de gamificación, por ejemplo, es Kahoot. Así, el empleo de plataformas de juego en la educación ayudan a que el estudiante desarrolle habilidades sociales, de comunicación, de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, de creatividad, de persistencia, eficacia y de capacidad de resolver problemas. Incluso en el juego es muy común que en ocasiones tengan que ocultarse, de tal manera que el estudiante puede identificar ante una situación problemática y tomar la decisión acerca de qué hacer y esto trasladarlo a la vida real, lo cual es muy importante. Respecto al diagnóstico, también es algo muy importante que lo aprovechemos para la educación, porque con ello podemos detectar de manera pronta, por ejemplo, algunos problemas de dislexia, haciendo el seguimiento de los ojos de los niños, o también algún grado de autismo, déficit de atención, e incluso emplear robots para que faciliten esa comunicación con los niños con estas características, debido a que es un poquito más complicado para ellos una socialización de manera directa entre niño y niño, y el robot y la inteligencia artificial está apoyando también en estas funciones. Algo que hacemos todos los días y varias veces al día, que es el pase de lista de la asistencia de los chicos a la escuela. Y eso es una tarea rutinaria que también el software nos puede apoyar, así como en la calificación de las pruebas, que también es algo muy estresante, el tener que calificar pruebas aplicadas a 30, 40, 50 alumnos por grupo, que un software nos puede ayudar y que algunos de ellos también pueden hacer incluso una corrección automática de las pruebas y que no solo en selección múltiple, sino también en ensayos, para que nos puedan auxiliar indicándole o haciéndole una observación al alumno y en casos que no pueda resolver, entonces sí canalizarlo al docente para que lo resuelva. No podríamos avanzar sin hablar de la Agenda 2030. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra el número 4, que es educación de calidad, en donde nos indican que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Por lo tanto, el objetivo de la educación de calidad es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. A este respecto, la UNESCO reconoce que la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para el bien social y la promoción de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible si se desarrolla de una manera que beneficie a la humanidad, respete las normas y estándares mundiales y esté anclada en la paz y el desarrollo. Por lo tanto, reconoce la UNESCO que su objetivo es incluir el papel desempeñado por la inteligencia artificial en la solución de las desigualdades actuales en materia de procesos con respecto al conocimiento, la investigación y la diversidad de las expresiones culturales. Así también hace una promesa que la inteligencia artificial para todos debe permitir que cada cual pueda sacar provecho de la revolución tecnológica y acceder a sus frutos.
fundamentalmente en términos de innovaciones y de conocimientos aplicados a la vida en general. También la UNESCO nos comparte que la inteligencia artificial puede ser una gran oportunidad para acelerar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, pero toda revolución tecnológica conlleva nuevos desequilibrios que debemos prever. Veamos los retos que implica el trabajar con inteligencia artificial desde nuestras escuelas. Primeramente, que debemos tener acceso a dispositivos electrónicos, es decir, que todos los alumnos y docentes podamos tener en nuestras aulas de preferencia y si no mínimamente en nuestros hogares, una computadora, una tableta o mínimamente un dispositivo celular inteligente para poder tener acceso a ese software de inteligencia artificial y aplicarlo en educación. Por supuesto, también necesitamos tener una conexión a Internet estable y de alta velocidad para que podamos estar en comunicación, porque si estamos hablando de una institución, de una escuela, hay muchos alumnos conectados al mismo tiempo y que los problemas de la red se vuelven muy cotidianos hablando de centros educativos. Por supuesto, necesitamos capacitarnos, tanto alumnos como profesores, para incursionar en estos aspectos de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestros contenidos programáticos y aplicarlo de manera correcta en nuestras clases. Y por supuesto, una educación de calidad de la que nos habla el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, propuesto por la Agenda 2030. Como conclusión, quiero compartirles que si bien es cierto que la inteligencia artificial ha venido a revolucionar en todos sentidos en los diferentes ámbitos sociales y tecnológicos, permitiendo detectar patrones a gran velocidad, transformando la educación y adecuando las necesidades educativas para dar una atención personalizada, debemos recordar que una educación de calidad requiere de realizar actividades tanto individuales como grupales o colectivas, permitiendo este proceso formativo integral que se genera en el trato con el otro, en el estar con el par, con su compañero, por lo que debemos emplear moderadamente los recursos de inteligencia artificial sin olvidarnos de la parte humana, de la parte emocional que proporciona esa convivencia. Con esto, dejamos en claro que la inteligencia artificial es un apoyo en situaciones específicas. Sin embargo, no reemplaza los métodos de enseñanza ni la toma de decisiones, debido a que la información proporcionada por el sistema de inteligencia artificial que se esté utilizando va a servir para que el docente pueda tomar decisiones sobre la conducción o redireccionamiento de la práctica con respecto a sus estudiantes. Pues bien, llegamos al término de esta charla. Les comparto un poco de la bibliografía que estuve consultando y pues me despido nuevamente agradeciendo su asistencia en estas 10ª jornadas de educación e investigación. Se despide de ustedes Blanca Elia Jiménez Guzmán desde la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Hasta la próxima.